Hola hermanos, buenas tardes. Soy María del Socorro Arredondo Zárate. Pertenezco a la dimensión de discernimiento del movimiento de la Arquidiócesis del Toluca, de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo. Esta tarde el tema que vamos a compartir con todos ustedes, las hermanas que integramos a nombre de las hermanas que integramos esta dimensión, es el de carismas. Pero antes de iniciar vamos a pedirle precisamente al Espíritu Santo que sea Él el que nos conduzca y el que nos tome, para que esto que puedas escuchar tú y que yo también pueda compartir, a ambos nos ayude a crecer y edificar en la iglesia. Entonces, ahí donde estás, en tu casa, en el auto, en donde tú vayas, donde tú hayas dispuesto a escuchar este espacio, disponte a orar para que sea el Espíritu el que trabaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de amor en este momento y tómanos en tus manos. Ven Espíritu de amor e ilumina nuestra alma, ilumina nuestras palabras, ilumina nuestras manos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente. Ilumina todo lo que somos, sentimos y pensamos. Toma en tus manos nuestros anhelos, nuestros deseos. Toma en tus manos, Espíritu Santo, nuestro corazón. Toma en tus manos todo lo que somos, todo lo que esperamos, todo lo que tú sabes que requerimos. Nuestra alma quiera ser saciada. Mamita María, nos ponemos en tus benditas manos para que así como tú oraste con los apóstoles aquella tarde de Pentecostés, reunidos, se tomaron de las manos y se pusieron a orar y se derramó el Espíritu Santo. Ora por nosotros para que en este ratito de reflexión, en este ratito de compartir, sea el Espíritu Santo el que se derrame en cada uno de nosotros. Limpie, sane, caliente, enderece y haga todo, Mamita María, lo que necesitamos para llegar a los brazos de tu Hijo. Nos ponemos en tus santas manos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues como les comentaba más bien, vamos a compartir un poquito los carismas en este movimiento de la renovación, que en la Arquidiócesis de Toluca pues está de fiesta como en el mundo, porque estamos a punto de cumplir nuestros 50 años de que este movimiento nació en nuestra Iglesia Católica. Y qué más que con este tema de carismas que nos permite, como probablemente para muchos de ustedes, cuestionarnos, ¿no? ¿Para qué o por qué los carismas? O como me pasó a mí cuando yo era pequeña, que me tocó llevar a mi abuelita, a San Juan Chiquito, a una misa porque estaba enferma, y en esa misa le habían dicho que el padre oraba y la gente se sanaba. Entonces pues era el padre Fernando Vidal, que sé que ahorita desde donde está orando por cada uno de nosotros. Y ahí me fui a San Juan Chiquito con mi abuela. Yo era una niña, literalmente una niña, 8 o 9 años a lo mucho tendría. Y acompañé a mi abuelita a San Juan Chiquito y el padre ahí en el templo de lo que es San Juan Evangelista, el templo como tal, que pues ahorita se está arreglando y que esperemos con sus oraciones pronto el Señor permita que ese templo esté reconstruido. En el centro de ese templo el padre nos sentaba en un cuadrito y decía: a ver, pasen los enfermos. Ahí pasaban los enfermos. Ahora los que están sanos, pasen. Ya pasaban los que estábamos sanos, ¿no? Y entonces nos pedía que impusiéramos nuestras manos o que extendiéramos nuestra mano para orar por los enfermos, para que el Señor los sanara. Y yo era una niña, y entonces en ese momento empezaba a oír cómo gritaban, cómo se caían. Empezaba a oír tantas cosas que me entraba tanto miedo, y yo decía: no, Señor, esto no puede ser de ti. Y me daba tanto miedo, y era una niña, ¿no? Total que vi tantas manifestaciones en ese momento, y bueno, ¿quién iba a decir que años más tarde, unos pocos años después, el Señor me permitiera hacer mi retiro de iniciación y entender el por qué y para qué este tipo de cuestiones? Y entonces, cuando supe lo que eran los gritos, lo que eran hablar de otra manera, pues a esto se le llamaban carismas, que viene de la palabra charis, que significa gracia, y son gracias fuera de lo ordinario que el Señor derrama. ¿Y a quién lo da el Señor? Se lo da a quien quiere. El Señor derrama sus gracias a quien Él quiere. No le importa si somos bonitos, feos, blancos, morenos, ricos, pobres, altos, bajitos, delgaditos, gorditos. No le importa al Señor quiénes somos.
Al Señor lo que le importa es regalarlo. ¿Para qué? Para que a través de todos estos carismas nos empapemos de su espíritu y la iglesia se fortalezca y la iglesia se solidifique, se haga fuerte. Los carismas extraordinarios, como lo dice, ¿saben quién, hermanos? Es el que platica mucho de los carismas y lo dice como, yo me imagino cómo lo vivía en sus comunidades que él fundó, Pablo. Pablo habla mucho y le dice mucho a sus comunidades, a las comunidades a donde evangelizó, da reflexiones y da sugerencias, principalmente a los corintios les dice, si yo tuviera todos los dones del mundo y no tengo amor, de nada soy. Pero antes hace una reflexión, más que reflexión, hace una lista de todos los carismas que el Señor nos regala, ¿no? El de ciencia, el de fe, el de lenguas, el de interpretar las lenguas, el discernimiento de espíritus, el de conocimiento, el de piedad. Todos estos carismas que son gracias fuera de lo ordinario que el Señor nos da para extender su reino, para hacer su obra, para fortalecer a su iglesia. Precisamente hace 50 años la Iglesia Católica en el mundo estaba pasando por una crisis, como seguramente lo está pasando en este momento por todo lo que estamos viviendo todos, ¿no? Y en ese momento la Iglesia se hizo el Concilio Vaticano II, en donde su santidad mandó llamar a todos los obispos del mundo y se volvieron a juntar todos los obispos del mundo para poder ver cómo se le podía dar un enfoque nuevo a la Iglesia. Y ahí es a donde se pide que surja el movimiento de la renovación carismática con el objetivo de que se abra al Espíritu y sea el Espíritu el que dé una nueva vitalidad a la iglesia, que dé una nueva forma de ver al pueblo de Dios, que no veamos a un Dios lejano en el cielo, sino a un Dios vivo en el aquí y en el ahora, presente, como en este momento. Y a través de los carismas se hace viva el pasaje de Hechos 2:42, cuando después de que el Señor había resucitado, los apóstoles todos cabizbajos y tristes porque pues ya se había ido quien les había dado vida, quien les había cambiado el rumbo, ya los había quitado del mar, ya les había quitado de las redes, ya les había arrebatado en el buen sentido su vida y lo habían seguido, y ahora lo que seguía era extender el reino. Estaban tristes porque ya no estaba él. Van con María y le dicen, pues sí, ya resucitó, pero pues ahora. María le dice, no se preocupen, vamos a sentarnos a orar, vamos a ponernos a orar. Y en esa oración llega el Señor en su amor y es el Espíritu Santo el que le da a los apóstoles todos los elementos que se necesitan para continuar la obra. Entonces, el Espíritu Santo da los carismas porque nos da todo lo que se necesita para construir el reino, para edificar a la iglesia, ¿no? Entonces, por eso el Señor da carismas a quien quiere, para edificar a la iglesia. ¿Se lo puede dar al pecador? Sí, le puede dar el Señor los carismas a un pecador. Pero no es para que siga pecando, es para que este llamamiento a través del carisma le llame a la conversión y al arrepentimiento. Los carismas sirven para que se pueda fortalecer y se pueda animar a la iglesia. Si los hermanos andan todos cabizbajos, todos tristes porque pues ya no hay misas. Fíjense, en este momento, hermanos, qué hermoso, porque en este momento en el que no nos hemos podido congregar como iglesia físicamente, no nos hemos podido congregar por las circunstancias de la epidemia que estamos viviendo. Si esa noche, por ejemplo, hace poco quienes estuvimos presentes en la efusión, como el Señor a través de su Espíritu oramos en lenguas y el Señor hizo lo que Él plació en toda la gente que estábamos convocados, congregados ahí. Pues en este momento, si nosotros como iglesia del Señor, como pueblo del Señor, nos ponemos a orar pidiendo al Espíritu Santo su gracia y su fuerza a través de los diferentes carismas que hemos tenido, quienes tengamos lenguas, quienes tengamos el don de danza, quienes tengamos el carisma de escritura, el Señor une, sana, limpia y purifica a su pueblo. ¿Por qué? Porque los carismas son para eso, hermanos, para edificar, para fortalecer el pueblo de Dios. Los regalos los da efectivamente para eso, para animar al pueblo del Señor. Yo les compartía, cuando el Señor me dio el carisma de lenguas, iba a la Conchita los domingos a misa y el Padre Fernando en algunos momentos decía, vamos a hacer, a ver, levanten la mano los enfermos, ya, levantaban la mano los enfermos, ahora hagan círculos, entonces ya,
hacían ahí círculos y decían, ahora levanten la mano todos los que no tengan ninguna enfermedad física. Levantábamos la mano y ahora vayan a orar por todos estos enfermitos, hagan ahí unos pequeños círculos. Y entonces yo tenía el carisma de lenguas nuevecito, el Señor tenía poco que me lo había dado por su gracia, y fui a orar por una señora que me inspiró mucho, el Señor, que estaba embarazada, y ahí se me fue ahí Harishari, María Harandiri, Kari María Harandiri, Shiri, orando tanto por esta mujer. Terminamos, el Padre nos dijo, bueno, pues ahora ya ocupen sus lugares nuevamente, y ya nos fuimos a nuestros asientos. Y entonces ahí en la misa estaba la costumbre de que cuando el Señor había hecho algo en alguien, si pasaban a dar su testimonio, era bendecido. Y fue algo mi sorpresa que esta mujer tomó el micrófono y fue a dar su testimonio diciendo que ella tenía mucha incertidumbre con su embarazo, que tenía mucha tristeza, que tenía muchas cuestiones en su cabeza y que no se atrevía a decirle porque sentía que iba a ser juzgada y que iba a ser condenada. Pero que sin embargo, en esa oración que se le hizo a ella con otra lengua, percibió muchas respuestas que el Señor le dio sin saber, sin que a nadie se las hubiese comentado, ¿no? Entonces, ¿cómo es el Espíritu Santo el que da exactamente lo que necesita? Y cómo a través de este carisma de lenguas edifica, anima y fortalece a la iglesia. Por eso yo les digo que si en este momento la iglesia nos uniéramos y nos pusiésemos a orar, todos los que tenemos los carismas externos que el Señor nos ha dado, vaya que el Espíritu Santo pasa y renueva y anima a todas esas camas, toda esa gente que está postrada ante la enfermedad. El Señor reanima porque los carismas sirven para reanimar, para fortalecer, para edificar. No sirven para entristecer. Cualquier carisma que entristezca, cualquier carisma que haga que la gente se ponga triste, no puede venir del Señor. Los carismas sirven para dar paz, para dar esperanza, para dar consuelo. Entonces, los carismas, con esta gracia que nos invitan, los carismas nos invitan, queridos hermanos, a la conversión diaria. Es decir, si tú en una asamblea de oración, si en esta difusión online que tuvimos de Pentecostés, el Señor te dio una gracia espiritual y tú nunca estabas conectado y coincidió que te conectaste y que a través de esto sentiste en tu corazón algo, el Señor te está invitando a cambiar tu vida. Los carismas nos invitan a la conversión, a ser imagen de Cristo, a ser testimoniales. Entonces, el Señor le da el carisma a los pecadores, sí, pero ya dijimos que es una invitación para dirigir nuestra mirada a Cristo, para irnos a sus brazos amorosos como el hijo pródigo, ¿no? Aquí estoy, papá, me fui, mira, ya despilfarré toda la herencia que tú me diste, ya me la acabé, papi, ya no tengo nada, pero vengo contigo, a ti, me postro ante ti, y entonces a través del carisma te llama el Señor, a través de él te invita a la conversión. Es decir, los carismas nos sirven para dar un show, los carismas no sirven para que se cobre, los carismas sirven para que el reino del Señor se extienda. El Padre Pío de Petrechina, por ejemplo, él tenía los estigmas, es decir, las llagas, las cicatrices en sus manos, en sus piecitos, como el Señor falleció. Esa gracia que el Señor le dio era un carisma extraordinario que el Padre Pío le ofrecía por la conversión de todos nosotros. También tenía el carisma de poder ver cuando la gente se iba a confesar, el Señor le revelaba si desembuchábamos, más bien si decíamos todo lo que teníamos de pecado, y si no te decía, hermanito, hermanito, ¿para qué? Pues para que nos salváramos. Claro que nos arde la cara de vergüenza cuando pecamos y nuestros pecadotes tamaño colorado, pero el carisma que el Señor le regaló al Padre Pío servía para la conversión. Entonces, ¿a qué nos invitan los carismas, hermano? A la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, pero los carismas nos invitan y nos llaman aún más a la santidad, a ese sello indeleble de la santidad. La renovación carismática católica en el Espíritu Santo tiene ese sello particular, la gracia de los carismas sobre el movimiento,
que no sabemos a quién elegir para que pueda liderar, sentémonos ante la presencia del Señor y oremos para que sea el Espíritu Santo el que nos indique quién. Recuerdo muy bien cuando el Padre Fernando Vidal, cambio de equipo, hermanitos, oremos, quien tenga lenguas, ora en lenguas para que sea el Señor el que diga quién va a quedar, a través del Espíritu nos revele. Y entonces las lenguas hablan lo que necesitamos pedirle particularmente al Espíritu y Él nos revela. Para eso sirven los carismas, un don de descanso, es decir, alguien que está en oración y de repente cae. ¿Para qué el Señor? Ese carisma le va a dar la paz a mi hermano, el Señor va a sanarle a través de ese descanso, y cuando mi hermano tenga esa paz y su corazón se aliviane, entonces la iglesia recupera a alguien cansado y agobiado. Para eso sirven los carismas, para extender el reino, para hacer que la iglesia crezca. Los carismas nos dan paz, esperanza y consuelo. Cuando los carismas nos permiten o nos llegan por primera vez, ya entran a un proceso de purificación, querido hermano. Fíjate, hermano, que cuando a mí el Señor me regaló el carisma de lenguas, estaba yo orando en un retiro de iniciación en mi primer servicio. Estaba orando en la noche de la efusión, que los que hemos tenido la bendición de hacer nuestro retiro de iniciación en este movimiento, en esa noche de la efusión yo estaba orando, yo estaba sirviendo y estaba orando por los que estaban tomando el retiro, y en ese momento empecé a orar por el hermano. Y cuando empecé a orar por el hermano, empecé a sentir como aquí en la boca algo diferente. Mi lengua empezaba a tener unas guturaciones diferentes y con un calor hermoso de ese cuando recibes el amor del Señor, y empecé a hablar diferente. Yo empecé a llorar porque si se siente uno, bueno, en mi caso yo que soy tan sensible, empecé a llorar tanto. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu ternura. Y en ese momento me llegaron las palabras que escuché en mi retiro de iniciación: todo carisma requiere ser purificado, todo carisma requiere ser purificado. Entonces, terminando ese retiro, fui con las personas que en ese momento el Padre había asignado de discernimiento para que se me valorara mi carisma y poderse seguir acompañando para que pudiera este carisma seguir sirviendo a la iglesia. Eso es cuando nos hacemos referencia que el carisma es para purificar, que el carisma se tiene que purificar, es decir, hermanito, hermanita, si tú ahí has recibido un carisma en estos días del confinamiento, contacta, pregunta a través de los medios, porque todo carisma es purificado. Y es hermoso cuando la hermana, que en paz descanse, ya falleció, nos atendía, cómo nos empezaba a orar y a explicarnos qué teníamos que hacer ahora, cómo nuestra vida sacramental, nuestra vida espiritual, cómo estudiar la Biblia, cómo leer. Por eso yo te digo, hermano, hermana, que los carismas sirven para edificar y para que la iglesia se enriquezca, para que la iglesia sea libre, sea sana, sea purificada de todo lo que arrastramos y cargamos cada uno de nosotros. Tenemos nuestra lucha diaria, hermanita, hermanito, todos, tú y yo, en la casa, en el trabajo. Estoy segura que todos los que estamos aquí presentes, virtual y físicamente, tenemos muchas cosas por las cuales diario que luchar. El Espíritu Santo, a través de los carismas, nos asiste. Fíjense, hermanos, que me queda muy claro eso. Cuando yo di a luz a mi primera hija, por lo que ustedes quieran, a mí no me pudieron colocar la anestesia, ni la epidural, ni nada. Y entonces yo parí al valor mexicano, pero una cosa hermosa era que cada que yo venía la contracción, ese dolor tan profundo, sin que yo lo planeara, el Espíritu me asistía y yo empezaba a orar en lenguas. Yo no lo buscaba, hermanos. El Espíritu me arrebataba y empezaba a orar en lenguas. Dice mi esposo que él solamente tomaba sus manos, oraba, y que él sentía como algún manto nos cubría a mi hija, porque fue una pequeña, y a mí. Entonces el Espíritu Santo asiste, y en ese momento el Espíritu Santo viene y justamente pide por lo que tú necesitas. Y entonces, hermanos, justamente en ese momento calmaba el dolor, calmaba la contracción, y así, ¿va? Total que mi pequeña nació así, y recuerdo que se va a escuchar como canción, pero fue una experiencia religiosa, el nacimiento de mi hija hace 22 años justamente.
Justamente un día como hoy estaba yo en ese, qué curioso, en ese trabajo, pero sí reconozco que la gracia, los sacramentos, todo se conjuga y el Espíritu venía. Y era muy curioso porque estábamos en el hospital, se iban las enfermeras y yo me perdía. Escuchaba que entraban, pero yo estaba perdida del dolor. Y de repente empezaba a hablar en lenguas, no sé si las enfermeras veían o no veían, pero mi esposo sí estaba. Eso sí, hermano, mi esposo oraba junto conmigo. Eso sí. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando viene y trabaja en el corazón y nosotros nos dejamos. Ahora, ¿a qué nos invitan los carismas? A la santidad, como lo dijimos. Las características de los carismas, lo más importante del carisma es que es algo extraordinario. Es decir, fuera del ordinario, que no lo tiene cualquier, o sea, no lo aprendes en un taller virtual de carismas, no lo aprendes en una clase de ciencia. Los carismas son gracias extraordinarias que el Señor da, ¿no? Que Él da a quien quiere, y como te lo dije, pasan por un periodo de purificación. Entonces, los carismas, después de que se purifican y antes de que se purifican, todos los carismas pasan por un procedimiento que se llama discernimiento. En esa purificación se discierne. ¿Y qué es discernir? Separar, ¿no? Separar aquello de lo que vamos a ver que es una cuestión, que es una emoción de la persona humana, que es una emoción del espíritu y que es una emoción, desgraciadamente, del enemigo. Efectivamente, hermano, hermana, son los tres espíritus que hay en la tierra. El espíritu del hombre, que no es malo, pero es del hombre, es carnal y no puede ser malo porque el hombre es creación de Dios y todo lo que viene de Dios no es malo, ¿no? El Espíritu Santo y el espíritu del enemigo. Desgraciadamente, cuando la persona conscientemente, hermano, hermana, ha decidido hacer un pacto con el enemigo, entonces sí, los carismas o los dones no son del Señor, pero reitero, cuando es una cuestión de decisión propia, de voluntad, ¿no? En una ocasión, ahí en la comunidad, en San Juan Chiquito, decía el padre Fer un testimonio que a mí me impactaba mucho, ¿no? Él decía que estaba orando por una hermana y entonces le decía, esta hermana sí tenía una liberación muy fuerte, estaba oprimida por el enemigo, esta persona sí había sido consagrada al enemigo. Y entonces el Señor le decía, sal de aquí, Satanás, sal de aquí, ella no te quiere, ella ya renunció a ti, sal de aquí. Y él le contestó con esa voz que tiene el enemigo tan horrible, sí, pero yo a ella no he renunciado. Entonces, efectivamente, el enemigo también está en la lucha de no querer permitir que sigamos el reino del Señor. Por el contrario, está en la lucha de que nosotros sigamos en sus garras. Entonces, por eso la purificación de los carismas es necesaria. Hay que ver cuando es una inspiración. A mí, porque tuve las ganas de hacer una oración porque sentí bonito, pero no era prudente ni era pertinente, y además me puse a orar en lenguas, pero fue una cuestión humana, más no fue una situación que el Señor así lo permitiera. A veces las mamás somos así, un poquito necias. Ven, hijito, vente a orar, vamos a orar. Y obligamos al hijo a orar y pues no es el espíritu el que va a llegar, es el espíritu del pleito, una pelea segura. ¿Por qué? Pues porque el hijo, la hija, en ese momento, pues no. Entonces vamos a discernir cuando el impulso no es del Señor, es una cuestión más mía, más desde lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y cuando es del enemigo, pues ya lo comenté, el enemigo no lo va a permitir que podamos y que digamos y que proclamemos que el Señor es nuestro Señor. Y el enemigo va a evitar todo, es más, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y el enemigo no lo va a permitir, porque el enemigo, un pleito que trae con el Señor es que una mujer le aplastó la cabeza. Entonces el enemigo no permite o no soporta que se invoque a María porque se le humilla. Entonces hay que discernir de quién viene el Espíritu. Y cuando es el Espíritu de amor, pues nos da paz, tranquilidad, esperanza, consuelo, alegría. No sé, pero cuando viene de Él, hasta cuando hablas,
respiras con libertad, ¿no? Porque es el Espíritu el que nos permite sentirnos libres. Entonces, por lo tanto, nosotros es necesario que pasemos por una parte de discernimiento. Y después, queridos hermanos, yo recuerdo muy bien cuando, después de que me pasé con la hermana que discernía mis carismas, y además es difícil pasar por el discernimiento, queridos hermanos, porque el Señor te pasa por un proceso de orden y de disciplina. ¿Qué es orden y disciplina? Es decir, si el párroco de tu parroquia, en donde tú perteneces, no le gusta que utilices los carismas y te prohíbe que se hable, por ejemplo, en lenguas en tu comunidad, tú debes ser obediente, porque en la obediencia el Señor trabaja. Pero hermanito, cuidado cuando se te prohíbe y tú lo haces porque dices que estás bien inspirado y cómo se va a obstaculizar ello. Cuidado, hermana, cuidado, hermano. Recuerda que el pecado entró por la desobediencia. Recuerda que la desobediencia es aquello que le da cavidad al enemigo. Entonces, todo carisma cuando esté purificado debe de pasar por el orden y la disciplina. ¿Y qué es la disciplina, hermano? La disciplina es el constante acercamiento a los sacramentos. Cualquier persona que verdaderamente haya tenido esta riqueza de experimentar un encuentro y que el Señor en un Pentecostés, en una oración, en un retiro, en lo que sea, te haya dado una gracia a través de un carisma, recurre a la confesión, recurre a la comunión, al rezo del Santo Rosario, al conocimiento de la Biblia, porque esa disciplina va a permitir que estés conectada con el Espíritu Santo y efectivamente vas a promover que la fuerza del carisma sea la fuerza del Espíritu Santo, hermana, hermano. Entonces, los carismas requieren orden y requieren disciplina. Qué hermoso, hermano, hermana, cuando se hace esto. Fíjate que hemos tenido la bendición de que cuando se participaban en las liberaciones, cuando la gente tenía un proceso de opresión de su corazón y el equipo de liberación trabaja por estas personas, deben de pasar por una cierta etapa de ayuno, es decir, de ofrecer algún sacrificio para participar, alguna cuestión de un rezo común, es decir, todos vamos a hablar del Salmo 127 todos los días a las 9 de la noche. Estos hábitos de disciplina fortalecen el alma, fortalecen el espíritu y el Espíritu Santo viene y hace la obra. Es decir, se le da cavidad para que la iglesia siga siendo cada vez más fuerte. Por eso, hermano, hermana, cuando tú tienes un servicio y eres más atacado, pues sí, hermanito, hermanita, porque el enemigo es el que no quiere que se haga el trabajo del Señor. Claro, hermano, hermana, si tú en este momento estás diciendo, sí, cierto, hermana, mira, yo iba a mi retiro y iba a servir bien padre y de repente me di un agarrón con mi marido y entonces ya no quise ir, pues no, porque es el espíritu del mal el que no quiere que vayas, hermano. Pero la disciplina, el acercarte a los sacramentos, el tener una comunicación con el Señor va a permitir efectivamente que esto tenga ahora sí un engrane perfecto con el Señor. Pero no te espantes, hermano, todos podemos caer, pero también todos podemos levantarnos, que eso es a lo que nos invita el Señor. Todos hemos caído, yo he caído, tú has caído, pero no estamos solos, dilo, háblalo. La comunidad nos tiene que ayudar, nos tenemos que ayudar, porque somos comunidad, porque no somos huérfanos, porque tenemos una madre, y esta madre es la iglesia, y tenemos hermanos, y los hermanos somos tú y yo. Y unidos podemos llegar juntos al reino, podemos llegar a la presencia de nuestro Señor. Y los carismas son un medio, mas no el fin, hermano. Los carismas nos llevan, nos dan ese oasis de amor, ese bálsamo de ternura, ese suspiro profundo del Señor. Pero no es todo, hermano. Seguir trabajando en la mortificación, en el dolor, en el perdón, en el amor, nos va a permitir llegar a gozar de la presencia de nuestro Señor. Y finalmente, hermano, porque el tiempo casi se acaba, quiero decirte
que si tú tienes, o que si en este momento el Señor te va a dar un carisma, pídele a la Santísima Virgen que ore por ti como lo hizo con los apóstoles. Mamita María siempre te va a acompañar. Los carismas siempre van de la mano de María. Como dice el lema de la comunidad en la que yo nací, María ora y Jesús sana. María siempre va a orar, siempre va a interceder y el Señor siempre va a actuar. Los carismas no pueden estar fuera de la mano de la Virgen. Siempre, desde ese pasaje bíblico de Hechos 2:42, el Señor nos revela que cuando María invoca, el Señor viene. Y el Señor viene fuerte. Y el Señor viene y limpia, sana, libera, calma. Hermano, hermana, yo te pido que en esta tarde la dimensión de discernimiento, a nombre de mis hermanas Tere Garay, Lila Munguía, Wendy, Fanny y tu servidora, abras tu corazón y ores para que podamos cerrar este pedacito con una pequeña oración, pidiéndole al Espíritu de amor que en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, donde tú estés escuchando, ven Espíritu de amor, pasa, consuela, calienta todo lo que está frío, lava todo lo que está sucio, endereza todo lo que está desviado, da a tus fieles tus sagrados dones. Ven Espíritu de amor, consuela a las familias. Ven Espíritu de amor, da tus 7 sagrados dones. Ven Espíritu Santo, séllanos con el fuego de tu amor. Ven Espíritu de amor y da a tu iglesia los carismas y los dones que se necesitan para nuestra salvación, para nuestra renovación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga, hermano. Buenas tardes, buenos días, buenas noches.